Hacer una presentación acerca de la problemática del arsénico. Voy a hacer una reseña histórica de cómo hemos llegado a hacer algunas cosas, qué hemos venido haciendo y en qué estamos trabajando actualmente, ¿no? Bueno, para empezar, ¿cuál es la problemática en sí y cuál es el problema con la presencia de arsénico, sobre todo en el agua que es empleada para el consumo? Pues el arsénico presenta una elevada toxicidad y puede causar cáncer, por ejemplo, cáncer en el hígado, quizás en la vejiga, y se puede también tener efectos sobre la piel y se puede observar cáncer en la piel. Esto después de una prolongada exposición a ciertos niveles de concentración de arsénico. Como se puede ver ahí, hay aproximadamente 200 millones de personas en todo el mundo que están expuestos al arsénico a través del agua de consumo. Esta es una publicación hecha el 2012. Actualmente este número va incrementándose mientras más lugares se van descubriendo con elevadas concentraciones de arsénico. ¿Cuál es el origen del arsénico? Pues existen dos orígenes, ¿no? Puede deberse a diferentes procesos geoquímicos naturales que en diferentes partes del mundo pueden ser de altas concentraciones o de concentraciones relativamente bajas, ¿no? Pero también puede deberse a actividades industriales, en especial la minería. Sobre todo en el área de los Andes y de Bolivia, la actividad minera contamina el recurso hídrico superficial, sobre todo con elevadas concentraciones de metales pesados y también de arsénico. Es importante tomar en cuenta este valor porque para el agua de consumo no debería excederse los 10 microgramos por litro de arsénico. La normativa boliviana, la NB 512, también asigna el mismo valor, 10 microgramos por litro máximo para el agua de consumo. Entonces, con estos antecedentes podemos ver un poco de la historia. Este mapa no está muy claro, pero lo que quiero mostrarles acá es esta publicación del 2006 que habla de la distribución de arsénico en Iberoamérica. Muestra que en la Argentina, en Chile y en Perú ya había estudios e investigaciones relacionadas a contenidos de arsénico en el agua de consumo. A nivel global también se encontraron diferentes estudios, pero como se puede ver, en Bolivia no se reportaban todavía, no había reportes de arsénico, sobre todo en agua de consumo. Sí había reportes de algunos estudios, pero no reportes internacionales o reportes científicos, ¿no? Entonces, ya para el año 2012, este mapa muestra pues la presencia de arsénico en diferentes países de Latinoamérica, y entre ellos ya se puede encontrar a Bolivia, sobre todo en el área del altiplano boliviano. Aquí ya se podía evidenciar que varias publicaciones habían reportado elevadas concentraciones de arsénico, sobre todo en agua de pozo, que era utilizada para el consumo humano. También en diferentes ríos y en ciertos sectores donde había actividad minera, ¿no? Esta publicación es más reciente, el 2016, esta publicación está enfocada a la presencia de arsénico natural en aguas subterráneas. Bueno, estaba enfocada un poco en el Asia, donde la problemática es bastante seria, pero aquí también ya entramos en el mapa. Si bien siguen los países que siempre habían estado publicando desde hace unos 20 años atrás, ya se puede ver que en la lista está Bolivia, ¿no? Bueno, entonces, lo que ocurre es que a medida que iban pasando los años, se fueron implementando laboratorios y también se fueron capacitando personal y se fueron haciendo estudios e investigaciones relacionadas a la calidad del agua por efecto de diferentes actividades industriales, y entre esos se encontraron que había presencia de arsénico no solamente por la actividad minera, sino por presencia de arsénico de origen natural.
Y es así que se hizo una recopilación, este es un review paper, donde se puede ver un área muy particular, que es el área del altiplano y la puna, que está compartida entre los países de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Las características de esta región pues, eran bastante importantes porque esta región posee condiciones climáticas y geográficas extremas, y también existen diferentes fuentes de arsénico de origen geológico natural, y en esta región el agua es un recurso bastante escaso y se lograron reportar concentraciones de arsénico que estaban muy por encima del límite permisible para el consumo humano. Pues en esta región la temperatura está entre aproximadamente 10 a 15 grados centígrados y con variaciones en temperatura muy amplias, bajas precipitaciones fluviales, es una región semiárida y se pudo evidenciar que el fenómeno del Niño tiende a ser seco, mientras que durante el fenómeno de la Niña el clima tiende a ser más húmedo. Pues todos conocemos un poco esta región, está más o menos desde la parte norte, pasando por la parte intermedia del lago Popó, Desaguadero, los salares, las lagunas coloradas, Laguna Verde, ahí se puede evidenciar mucho actividad geológica, actividad geotérmica, volcanes, erosión. Entonces estas características del altiplano pues finalmente han sido la causa de que también se encuentren elevadas concentraciones de diferentes elementos, así como elevada salinidad. Entonces se hicieron recopilación de diferentes publicaciones científicas en los diferentes países y se lograron hacer un análisis estadístico de aproximadamente 670 muestras de agua. Como resultado se puede observar que pues hay diferentes fuentes. Esta de acá es drenajes ácidos de mina. Tenemos aguas salobres, salinas, tenemos aguas termales, ríos que están afectados por drenajes ácidos de mina, tenemos ríos y lagos naturales, aguas del grifo y agua subterránea. Si vemos este tipo de muestras, pues se puede observar que aquí en el rango de concentraciones del drenaje ácido de mina se logran encontrar hasta 117 miligramos por litro de arsénico. Entonces, el drenaje ácido de mina realmente es una fuente contaminante, quizás la más importante, pero también está muy localizado. Donde hay centros mineros o actividad minera, ahí se puede encontrar elevadas concentraciones de arsénico, tanto en el agua como en el sedimento que se produce. Si vamos más abajo, por ejemplo, vemos que las aguas termales también presentan concentraciones, pero mucho más bajas, ¿no? Y en lo que a nosotros nos importa y nos interesa mucho es los niveles de arsénico en el agua subterránea. En esa región, en la región del altiplano y la puna, se logra encontrar hasta un máximo de 5,9 miligramos por litro. Es importante para nosotros porque esta agua es la que suele utilizarse para el riego y para el consumo. Este es un gráfico que muestra la distribución del arsénico en diferentes tipos de agua. Y bueno, es la tabla, pero vista en un gráfico, y se puede ver aquí los valores de concentración de arsénico, desde un mínimo hasta un máximo, en drenajes ácidos de mina, en aguas salobres, salinas, y aquí está el agua subterránea, ¿no? También algunos ríos y lagos que contienen también elevadas concentraciones de agua, elevadas concentraciones de arsénico. Bueno, esa área que está representada en este cuadrado es un área que corresponde a la cuenca, a la parte sur de la cuenca del lago Popó. Y con el apoyo de la cooperación sueca y la cooperación española es que hemos logrado pues, colectar alrededor de 45 muestras de pozos de consumo. Y también teníamos ríos, hay 3 ríos importantes, y también teníamos unos piezómetros de investigación, ¿no? Entonces hemos podido ver que en esta región prácticamente un 90% de los pozos de consumo estaban contaminados con elevadas concentraciones de arsénico, sobre encima del valor de la norma. El rango de concentración estaba entre los 5 hasta los 400 microgramos por litro.
bueno, estos resultados más los estudios relacionados a la geoquímica y la movilización del arsénico están publicadas en el 2016. Bueno, como resultados entonces ya hablando del área del altiplano y la puna, se pudo evidenciar que en esa región las principales fuentes geogénicas son las rocas volcánicas, las evaporitas y los sedimentos. Pero también existen depósitos de arsenopirita y minerales sulfurosos. Estos al oxidarse pues logran movilizar el arsénico, ¿no? Las aguas geotermales, las fuentes, los manantiales termales son también considerados importantes fuentes geogénicas de arsénico. Y por supuesto las principales fuentes antropogénicas son sobre todo la oxidación de sulfuros, que están presentes en los desechos mineros y en el drenaje ácido de mina. Este cuadro está mostrando en diferentes fases sólidas, en sedimentos, en suelos, en precipitados salinos, los diferentes niveles de concentración, bueno, está en promedio, expresado en miligramos por kilogramos, ¿no? Entonces se puede ver que en las coles, en los desmontes de la actividad minera se encuentra la mayor concentración, pero en los sedimentos y en los suelos también existen concentraciones relativamente elevadas que al final logran movilizarse a la fase acuosa, ¿no? Bueno, como conclusiones de esta área de estudio se ha detectado que el arsénico en la mayoría de los tipos en los diferentes tipos de agua se encuentran diferentes concentraciones de arsénico. Y en orden decreciente, las más altas concentraciones están en el drenaje ácido de mina, en las salmueras, en las aguas termales, en los ríos afectados, en salinas, en ríos, lagos y aguas subterráneas. Las concentraciones varían en un amplio rango. Y bueno, cuando se compara con la escala regional, los datos existentes son muy locales, ¿no? En la mayoría se encuentran en Chile, lo que ocurre es que hay mucha investigación desarrollada en Chile, también en Argentina y en Bolivia y en Perú, ¿no? Bueno, las características principales del arsénico geogénico está en la geología de la región, mientras que las fuentes antropogénicas son debidas a la actividad minera. Pues había muchos datos, pero no estaban georreferenciados o a veces no tenían, también hay ciertas características en las publicaciones, entonces no se ha podido hacer una estadística de una gran cantidad de datos, ¿no? Por eso es importante también ampliar las áreas de estudio. Estas conclusiones y estos resultados están publicados en este artículo del año 2019, o sea, es reciente, y tenemos otras publicaciones en Bolivia, sobre todo en el altiplano boliviano, sobre todo esta publicación que es también reciente, del 2016, en la que ya estábamos como socios con la UPB y con el Instituto Geológico Minero de España. Bueno, esto sirve como un antecedente para mostrar lo que José Luis ya ha mostrado, que tenemos este nuevo proyecto, que es el que actualmente lo estamos ya en la fase final, y se llama Detección y Remoción de Arsénico Natural en áreas desfavorecidas con abastecimiento de aguas subterráneas. Este mapa ya lo mostró José Luis. Hemos logrado pues visitar diferentes departamentos. Estábamos en Beni, en muchas poblaciones, y que la principal problemática era más el agua salina. También estuvimos ahora en Cochabamba, esto lo va a exponer Jesús un poco más en detalle. Tenemos problemas de arsénico. Este es lo que estaba en Oruro, la parte sur del lago Popó. Hicimos un trabajo en Tarija y en Santa Cruz. Hemos centrado y nos hemos enfocado un poco en el municipio de San Pedro, porque ahí bueno, primero teníamos una buena relación con ellos y tenían una problemática de fluoruro y arsénico, y actualmente estamos actualizando nuestra carta de intenciones y nuestro convenio para continuar trabajando con ellos y también tratar de plantear solución a la problemática del fluoruro. Solamente les voy a mostrar un poco los resultados que se han obtenido en Cochabamba. Esto es la campaña del 2018, donde se ha podido ver que la concentración de arsénico
pues llega hasta un máximo de 79 microgramos por litro. Y de 11 pozos de un total de 39 presentan concentraciones por encima del valor recomendado. Eso quiere decir que un 28% de los pozos están contaminados con arsénico. Esta es la campaña del 2019, donde se han mantenido algunos de los pozos y se han estudiado otros pozos que pues había que hacer una ampliación del área de estudio, y aquí en esta campaña se ha encontrado un valor máximo de 113 microgramos por litro. Y de un total de 12 pozos, de 38 pozos, 12 pozos presentan concentraciones que están por encima del valor límite permisible. Eso significa que un 22% de los pozos están contaminados. Todavía tenemos que hacer estudios más profundos, sobre todo en la parte de la geoquímica y de la hidrogeoquímica, para establecer pues, las fuentes de origen y los mecanismos de movilización del arsénico hacia el acuífero subterráneo, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenía que presentarles. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso, por favor.